Entonces, para continuar, les invitamos a conocer a nuestra queridísima expositora, la docente que estará a cargo de la ponencia del día de hoy es nada más y nada menos que Marcela Villegas Otarola. Es educadora diferencial, tiene una mención en trastornos de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje. Es diplomada especialista en espectro del autismo y tiene además un posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastornos generalizados del desarrollo. Le damos el paso a Marcela para que inicie su presentación. Gracias, Trinidad. Un gusto trabajar nuevamente contigo y también agradecer a todas las personas que nos siguen en los cursos que estamos dando conjunto a DIPA. Yo siempre digo, yo no trabajo con otra OTEC que no sea DIPA porque ha entendido perfectamente cuál es la visión que tengo respecto del autismo. También saludar a Alejandra González Cavieres, que es la otra docente que va a estar en este curso Batería Evaluativa Funcional. Ella siempre está acompañándonos en los seminarios. Y esto es como un decant. No sé si conocen la palabra decant, pero es como cuando uno se compra un perfume o va a sentir el aroma de un perfume antes de comprarlo. Ya, además de querer compartir con toda la comunidad de manera gratuita la información que queremos entregarles, también sirve para saber si el contenido que estamos desarrollando, que vamos a desplegar en el curso Batería Evaluativa Funcional, es efectivamente lo que ustedes andan buscando y si se incorpora, si se articula bien con la formación de base que ustedes van teniendo. Ahora a mí cuando me invitan a hablar de autismo en ADIPA, yo, bueno, inmediatamente digo que sí, porque es lo que me moviliza. Los que me conocen ya en varios seminarios o en varios cursos saben de mi profundo compromiso con la causa, con la comunidad autista. Y hoy día vamos a tocar una temática que es bien desafiante, que ha generado una tensión por la cantidad de estudiantes autistas que hay en las escuelas, ¿ya? Eso, yo en distintas instancias estoy trabajando en relación a la ley de autismo, en relación a los procesos educativos inclusivos. Hace 25 años que vengo en el ámbito y me he dado cuenta, obviamente, que por el nivel de prevalencia que hoy día tenemos, que es 1 en 51 a nivel nacional y 1 en 36 a nivel internacional, tenemos entonces un tremendo desafío que enfrentar en las comunidades educativas y tenemos pocas herramientas. Compartir con ustedes que es una preocupación del Estado el que podamos lograr implementar adecuadamente la ley de autismo, considerando que en la formación de pregrado de psicología, de educación diferencial, de terapia ocupacional, de fonoaudiología, el contenido autismo es visto de una manera muy genérica, no hay ningún tipo de especialización a nivel del pregrado, por lo tanto, muchos jóvenes profesionales se incorporan a los espacios educativos sin tener claridad respecto de las necesidades de apoyo que tiene el estudiantado autista. Y por lo tanto, todas las instancias que impliquen analizar, revisar los elementos profesionales que se tienen que desplegar para poder dar una buena respuesta sin tensionar la convivencia educativa inclusiva son un aporte. Y desde esa perspectiva, lo importante es que este seminario en particular lo que queremos aportar es comprender la naturaleza, las características de la evaluación psicoeducativa y la pedagógica curricular con estudiantes dentro del espectro del autismo con el fin de diseñar los apoyos al aprendizaje escolar. ¿Ya? En el fondo, queremos analizar rápidamente, dar un primer vistazo a cómo tendríamos que nosotros, desde nuestro rol profesional y también cómo los padres y madres pudiesen exigir, tensionar, solicitar, demandar legítimamente que se desplieguen procesos evaluativos que son muy relevantes porque para poder diseñar los apoyos al estudiantado autista, yo no puedo hacerlo a partir del diagnóstico. El diagnóstico clínico es una parte de esta historia, pero es necesario avanzar en identificar cuáles son las habilidades que están aún en desarrollo y que están a la base del aprendizaje escolar y cuáles son aquellas habilidades que tengo que apoyar
para poder favorecer el aprendizaje y la participación de los estudiantes autistas en el contexto educativo. Ahora, siempre que yo hablo de procesos de apoyo, de intervención, de evaluación, lo hacemos con Alejandra, ambas somos ya, no quiero decir vieja porque la Ale se me siente, pero vintage en el tema, llevamos muchos años, por lo tanto tenemos un propio marco teórico que nos orienta respecto a las decisiones que tenemos que tomar. Y nuestras decisiones desde Alianza Inclusiva, esta agrupación que tenemos en Viña del Mar y en Quillota, dos centros de apoyo directo a personas autistas en procesos educativos inclusivos, nos situamos desde un enfoque biopsicosocial. Y es importante establecer, primero que todo, cuál es el marco de referencia. ¿Por qué? Porque hay distintos profesionales, todos ellos válidos, con trayectorias profesionales súper destacadas, pero cada profesional, cada equipo se va a situar desde una mirada distinta. Y la nuestra va a ser biopsicosocial. ¿Y cuál es la mirada biopsicosocial? Aquella que entiende el espectro del autismo como una condición neurodivergente, con un sistema nervioso central particular, distinto, con habilidades, con fortalezas y con necesidades de apoyo, y que por lo tanto va a dar lugar a un procesamiento diferente de la información y un aprendizaje distinto. El estudiante autista es un aprendiz particular, es un aprendiz neurodivergente y que en algunos ámbitos, no en todos, va a requerir de apoyos. Y por lo tanto, si nosotros vamos a enfrentar cualquier proceso evaluativo desde la psicoeducación, desde la pedagogía curricular, vamos a tener que mirar de qué manera este estudiante autista presenta una condición neurodivergente, dado un cerebro atípico, de qué manera ese cerebro atípico manifiesta un proceso distinto de la información y por otra parte, de qué manera el entorno escolar, el entorno familiar, puede apoyar el desarrollo de ese estudiante. ¿Ya? Entonces, esta mirada integral también se va a traducir en una evaluación integral. No puedo pensar que solamente con un test, sea cual sea, yo voy a poder descubrir cómo aprende mi hijo autista, mi hija autista o mis estudiantes autistas, porque solo un test me va a indicar un ámbito del desarrollo, pero no voy a poder levantar una respuesta educativa pertinente, sensible, respetuosa, que es la mirada que ha caracterizado a Alianza Inclusiva en estos 20 años. ¿Ya? Por lo tanto, ese enfoque biopsicosocial se va a traducir en una interpretación holística del desarrollo humano. ¿Qué significa esto? Que el desarrollo humano y también el de los estudiantes autistas se despliega en contexto. Por lo tanto, yo no puedo evaluar un estudiante autista sin considerar su entorno, sin considerar la vinculación que tiene con los pares, sin considerar los apoyos que le brinda el contexto escolar. Yo no puedo sacarle una foto parcelada para responder educativamente a un estudiante autista. Y requiero entonces entender que lo que yo observo y lo que no observo en estudiantes autistas tiene que ver con su condición, con su identidad, pero también tiene que ver con su entorno. Y hay entornos educativos que favorecen la inclusión y lamentablemente hay entornos educativos que generan barreras a la inclusión. Y uno decide dónde quiere estar. Uno decide qué recuerdos quiere darle a ese estudiante autista o qué apoyos quiere darle a esa familia. Uno finalmente decide por qué vereda va a transitar. Y desde la vereda que nosotros proponemos y que hemos compartido con ADIPA en los últimos años, es una vereda donde el desarrollo humano es esencial, donde el bienestar de la persona autista es lo prioritario, donde entendemos que el estudiante autista es un aprendiz neurodivergente y por lo tanto, cuando tenemos que sacar la foto de su funcionamiento, tenemos que mirar entonces distintos ámbitos del desarrollo, lo bio, lo psico y lo social. Dicho de otra manera, el cerebro, cómo ese cerebro aprende y de qué manera el entorno favorece u obstaculiza el aprendizaje.
Entonces el autismo no es la excepción, porque lo que estoy diciendo es absolutamente transferible, generalizable a cualquier aprendiz. No es distinto. Si yo estoy pensando en chicos neurotípicos, va a ser lo mismo. Si yo estoy pensando en discapacidad intelectual, trastorno de déficit atencional, dislexia, discalculia, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos, afectaciones de salud mental, va a ser lo mismo, que vamos a tener que tener una visión amplia de la persona y que los test o que las pruebas o que las evaluaciones cuantitativas, si bien son un aporte, son un elemento de este camino, son una página del libro y por lo tanto tenemos que siempre tener una visión amplia y muy receptiva respecto de lo que nos dice la familia y lo que nos dice la misma persona neurodivergente. Siempre a estas alturas de mis seminarios y de mis clases hago un paréntesis. Estoy hablando de las personas autistas en tercera persona. Y siempre cabe lugar a pedir disculpas por eso, porque finalmente no son un objeto de estudio, son sujetos de derecho. Por lo tanto, si nos referimos a ellos y ellas en tercera persona, es solamente con propósitos académicos que nos permitan mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes autistas que tan vulnerados han sido durante tantas décadas. Bueno, habiendo dicho esto y saludado a toda la comunidad autista que hoy día nos acompaña, hay que hacer el primer elemento cuando nosotros pensamos en la evaluación psicopedagógica o pedagógica curricular, hay que hacer una diferenciación porque hay mucha confusión al respecto. Los profesionales que hacen diagnósticos son los profesionales de la salud, médicos, especialistas, como el médico psiquiatra, el médico neurólogo o el neuropediatra. Los profesionales del ámbito psicosocial, como educadores, como psicólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos, no hacemos diagnósticos de autismo. Nosotros lo que hacemos es dar insumos al profesional de la medicina, especialista, acreditado, certificado, para que pueda desplegar su diagnóstico. Entonces vamos a hacer una distinción entre lo que es la evaluación diagnóstica clínica, que se hace a partir de observación, y la evaluación funcional, ecológica e integral, donde se encuadra, donde se enmarca la evaluación psicopedagógica, psicoeducativa o pedagógica curricular, ¿ya? Entonces, nosotros en las escuelas, porque estamos hablando de aprendices, estamos hablando de estudiantes, nosotros, los profesionales de las escuelas, no hacemos evaluaciones diagnósticas, sino que hacemos evaluaciones funcionales para poder levantar información que nos permita diseñar una respuesta educativa adecuada. ¿Y por qué lo digo? Porque nos falta el que quiere diseñar respuestas educativas a partir del DSM-5, a partir del A22, incluso se pide alguna vez autorización para comprar una A22, una test A22 para una escuela, y la verdad es que eso no es necesario, porque lo que a nosotros nos mandata es que en educación nosotros brindamos apoyos al aprendizaje y a la participación independientemente del diagnóstico. Y también señalar que no en todos los casos necesito aplicar un test A22 desde la perspectiva médica, sino cuando no conozco en profundidad el caso, cuando no tengo una anamnesis completa, cuando estoy dudando, porque el nivel de autismo no lo da la A22, lo da el DSM-5, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer esa distinción. Ahora, habiendo esa distinción y hablando de evaluación psicoeducativa o psicopedagógica, pedagógica curricular, hay 5 elementos que vamos a tener que tener en consideración. Estos 5 elementos yo, como educadora diferencial, como profesor de aula, como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, trabajador social por la ley CEP, en las duplas, ¿qué es lo que tengo que pensar? Tengo que pensar que debo conocer al aprendiz autista, que tengo que hacer una evaluación psicoeducativa, que tengo que considerar una evaluación pedagógica, los apoyos al aprendizaje y a la participación y el contexto escolar. Por lo tanto, uno evalúa, estoy pensando en voz alta, un TEDE, un TEVI, un CLP,
son pruebas, pero que no nos permiten tener la visión general, porque no solamente basta con evaluar una habilidad en particular, sino que tener el panorama completo y que me aporta muchísimo cuando yo hago las evaluaciones de inicio, las evaluaciones diagnósticos funcionales, cuando voy a ingresar a la plataforma PIE por primera vez a un estudiante autista. ¿Ya? Esos mismos elementos ustedes pueden considerar, mira, hay una anamnesis que habla del aprendiz autista, tengo que establecer una evaluación de habilidades que están a la base del aprendizaje escolar, tengo que considerar cuál es su distancia respecto del currículum, tengo que levantar los apoyos al aprendizaje y la participación. Recuerden que el aprendizaje y la participación son evidencias de inclusión y tengo que observar el contexto escolar. Por lo tanto, desde Alianza Inclusiva, a través de ADIPA, lo que queremos compartir es nuestro marco de referencia respecto del estudiantado autista y el rol profesional. Es decir, de qué manera yo puedo contribuir con la evaluación inicial o de proceso a que diseñemos una respuesta educativa pertinente en el marco de la normativa vigente. ¿Ya? Y esos 5 elementos son, para mí, como educadora diferencial, fundamentales, absolutamente prioritarios. Ahora, cuando nosotros hablamos, volviendo atrás, de un aprendiz autista, entonces lo primero que tengo que saber es qué es el espectro autista. ¿Ya? Porque mi aprendiz, mi estudiante tiene una identidad. No solamente tiene el trastorno según el DSM-5 o la condición desde una perspectiva más psicoeducativa, sino que hoy día hablamos de una identidad. La persona no tiene autismo, sino que es autista. Y así lo ha definido la propia comunidad autista autorrepresentada a la que yo escucho muchísimo, porque no podemos hablar y decidir en tercera persona todo el tiempo. La comunidad autista autorrepresentada a nivel nacional y a nivel internacional se define como persona autista. Por lo tanto, el aprendiz que tengo al frente es un aprendiz autista que tiene una condición que se traduce en un trastorno según el ámbito. En el ámbito de la salud va a seguir siendo TEA, porque ese es el manual diagnóstico, así lo define el manual diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo. Pero de una perspectiva psicológica y educativa, ya estamos hablando de condición. Y desde una perspectiva emancipadora, autorrepresentada, estamos hablando de identidad. ¿Ya? Entonces, este aprendiz autista tiene una condición de origen genético con alta heredabilidad y prevalencia en niños y niñas adolescentes. Entonces tengo que saber que esta es una condición biológica de alta heredabilidad y por lo tanto no puedo empezar a especular respecto de la crianza, respecto de las vacunas, respecto del intestino delgado. Independientemente de los mitos que existan, yo tengo que mantenerme en una perspectiva biológica, biologicista, porque ya definimos que estamos en un marco biopsicosocial. Desde una perspectiva evolutiva, el autismo se mantiene a lo largo de la vida, pero se van implicando distintas habilidades evolutivas según la edad. ¿Ya? Por lo tanto, no es lo mismo evaluar a un párvulo en transición 2 a evaluar a un niño en sala cuna de 1 año o evaluar a un puber de 12 años en séptimo. Es súper distinta y las habilidades que se ponen en juego y que yo espero estén desarrolladas son diferentes. También es una condición diversa del desarrollo y es diversa en su manifestación, pero también es diversa en sus requerimientos de apoyo. Y por eso existe el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, que está definido por el DSM-5 y no por el ADOS. También tengo que saber que el sistema biológico que está impactado o que es particular o peculiar, tratando de utilizar las palabras precisas, es el sistema nervioso central. ¿Y qué partes del sistema nervioso central? El lóbulo prefrontal, la amígdala cerebral y el tálamo. ¿Ya? Es como el intensamente completo de la película. Bueno, eso es.
El autismo se manifiesta principalmente en dos ámbitos del desarrollo humano, que son comunicación social e intereses restringidos y repetitivos, según el DSM-5. Y por otro lado, tengo que considerar que la condición plantea o se manifiesta con indicadores precoces y simultáneos, porque no basta con tener una afectación de la comunicación social, no basta con tener un interés restringido y repetitivo, sino que al mismo tiempo se dan estos dos elementos y se le suman dos más, que son las dificultades de modulación sensorial y de regulación emocional. ¿Ya? Ya hay más conocimiento público de que las personas autistas son más sensibles a los estímulos del entorno y también que son más vulnerables al estrés, a la demanda y por lo tanto aparecen frecuentemente ciertas desregulaciones emocionales. Entonces, desde esta perspectiva amplia, tengo que empezar a caminar en esta dirección, conocer la condición, comprender las restricciones que ha generado la condición en la persona autista, identificar los apoyos y ajustes del entorno y finalmente establecer una diversificación curricular. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Que yo me quedo aquí, pero esa diversificación curricular es insuficiente cuando yo no he conocido la condición en profundidad, de qué manera esa condición ha impactado sobre el aprendiz autista, porque se da una cosa bien paradójica en el sistema. Ya ahora me vuelvo profe de nuevo y voy al aula o voy a la dirección y digo, muchos establecimientos reconocen la condición, la, la certifican, suben a la plataforma, los ponen en pie, reciben una subvención adicional, despliegan horas profesionales, pero a la hora de hacer ajustes curriculares es como que no tuviese autismo. Entonces es un lenguaje bien, es bien paradójico, bien bizarro. Yo estoy recibiendo una subvención, yo tengo un PIE, tengo hasta una sala PIE, tengo profesionales PIE, o no, trabajo en el ámbito de la neurodivergencia, pero no comprendo que esa condición tiene un impacto. Y voy a decirlo de una manera analógica, como un ejemplo, con mucho respeto. Pero yo no pensaría que el sordo no escucha porque es sordo, o que el ciego ve porque es ciego, o que la persona con déficit atencional puede controlar impulsos y organizarse perfectamente porque tiene déficit atencional. La persona autista es autista y por lo tanto hay un impacto. La condición se manifiesta permanentemente. Se manifiesta en la vida social, se manifiesta en salir a comprar, se manifiesta a la hora de llegar a la escuela, a la hora de dormir, a la hora de levantarse. El autismo es parte de su identidad y de su funcionalidad. Y en la medida que las barreras del entorno o que el entorno es menos consciente de esa condición, genera más exclusión. Entonces tenemos que considerar que cuando nosotros pensamos en autismo, tenemos que saber que ese autismo impacta. No pasa colado, no es técnica la palabra, pero no pasa colado, no pasa en vano, no pasa en balde, sino que impactó. Y por lo tanto, lo que tengo que pensar no es si diversifico o no diversifico. Lo que tengo que pensar es cómo diversifico. ¿Cuándo diversifico? ¿Con qué intensidad diversifico? ¿Y cómo voy a saber eso si todos los autistas son distintos? Porque si en una sala, como hoy día escuchaba a dos grandes expositoras que tuvieron la oportunidad de exponer desde el Ministerio de Educación, si tengo en mi sala dos estudiantes autistas, los dos estudiantes autistas son diferentes y la relación humana con ellos es diferente, y los ritmos son diferentes, y las emociones son diferentes, y la respuesta a los estímulos sensoriales son diferentes, los intereses repetitivos son diferentes. Por lo tanto, se presenta la condición con elementos en común porque comparten ámbitos, es como cuando hablamos de trastorno motor. Si hablamos de un niño con un retraso del desarrollo psicomotor, comparten ámbito, el ámbito del desarrollo lo comparten,
pero no hay un retraso del desarrollo psicomotor igual al otro, una sordera igual a la otra, una ceguera igual a la otra. Impactan en la vida del sujeto de manera distinta. ¿Y qué impacta? Impacta el cómo se vinculan con el entorno. Y hay entornos favorecedores y unos entornos que mejor los olvidamos. ¿Ya? Entonces, tenemos que avanzar. ¿Y cómo lo podemos saber? Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo puedo saber cómo diversificar si todas las personas autistas son distintas y los contextos educativos son distintos? Bueno, ahí venimos, tatán, las educadoras, las profesoras, que decimos, mira, hay que evaluar psicoeducativamente, y voy a explicar la diferencia con lo pedagógico curricular y pedagógica curricularmente. ¿Por qué? Porque estoy en una escuela. ¿Ya? Y de repente se nos olvida que el pie funciona en la escuela, no es una clínica aparte, un salón terapéutico, no, está en una escuela y por lo tanto los profesionales que están en las escuelas están llamados, mandatados a tributar al aprendizaje y a la participación, ¿ya? Ese es su ámbito. ¿Por qué? Porque lo que queremos resguardar es la trayectoria educativa, es el derecho a la educación. Eso estamos resguardando. No me importa de verdad, voy a decirlo desde esta perspectiva, si es uno, dos o tres, es información valiosa, pero no decido la diversificación curricular por el nivel uno, 2 y 3, sino que por la persona. La persona Juanita, la persona María, la persona Laura, autista, requiere de ciertas ayudas, pero no por el nivel uno, 2 o 3, sino que las requiere por cómo ha impactado en su desarrollo la condición y si se asocia a otra, porque es distinto tener un chico autista verbal, hablante, a uno preverbal, o uno con dispraxia, porque tiene una dificultad en la coordinación motora, y otro que no. O si algún chico es hipersensible auditivo o hiposensible auditivo. Y eso es funcionamiento, va más allá del autismo. Lo mismo que la coexistencia. No es lo mismo un aprendiz autista de alta capacidad intelectual a un aprendiz autista con discapacidad intelectual. Un autista con epilepsia a un autista sin epilepsia. Un autista con una evidencia orgánica de, que, como un síndrome a uno sin evidencia orgánica. Por lo tanto, tengo que transitar en este camino. Conozco condición, identifico el impacto sobre el desarrollo, aprendizaje y participación, determino qué apoyos y ajustes hago en el entorno y diversifico el currículum. Currículum para los profes y profes nuevas. Recordar que currículum es todo lo que ocurre en la escuela, no es los planes y programas de estudio, es cómo llego a la escuela, cómo me siento en la escuela, cómo es mi aula, cómo es el clima del aula, cómo me vinculo con los profesores y con los compañeros, cuál es la cultura escolar de mi escuela. Eso es currículum. Y hay estudiantes que van a requerir diversificación de acceso y otros diversificación de contenido. Y todo esto que he dicho, ¿cómo lo sé? Porque tengo que levantar un proceso de evaluación en estos ámbitos. ¿Quién es el aprendiz? Vamos a recordar esta. Esta diapo, vamos a recordar esta. Estaba al principio del seminario. Vamos a recordar entonces que tengo que saber cuál es la identidad del aprendiz autista. No estoy diciendo el nombre, no es esa identidad, sino quién es en el contexto. Es hijo único, es hijo de familia monoparental, biparental, es un estudiante que se traslada 45 minutos o vive al lado, es un estudiante que es el único autista en la familia o la madre también es autista, es un estudiante autista que ha tenido un diagnóstico tardío o un diagnóstico temprano que permitió identificar sus necesidades de apoyo. ¿Quién es este aprendiz? Y ese aprendiz tiene una familia y esa familia tiene una vinculación con el diagnóstico, con la condición. Habemos familias que lo llevamos muy bien después de 12 años
Pero hay familias que todavía resignifican la condición y se resisten incluso a la diversificación curricular. Quieren que todo sea igual a lo de los otros niños, pero resulta que ese hijo y esa hija está sufriendo porque no alcanza a enfrentar el desafío que le plantea. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a conocer es quién es mi aprendiz autista. Y me gusta utilizar la palabra aprendiz a propósito. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos que el estudiante a lo que va al espacio escolar es a aprender, pero no estoy hablando de aprender de adherencia curricular, estoy hablando de aprender a vivir, aprender a convivir, aprender a superar desafíos, aprender a quererse a sí mismo, aprender a respetar al otro y además dominar los planes y programas de estudio según mis propias capacidades. Y eso según mis propias capacidades, lo más rupturista que hay en este minuto de una cultura academicista donde todo el rendimiento se basa en lo académico. Porque cuando nosotros hablamos de aprender en función de mis habilidades, es diversificar. Y no estamos acostumbrados a diversificar, porque ¿cómo voy a hacer una excepción? Pero ¿cómo voy a modificar la prueba? Pero ¿cómo voy a dejarlo salir antes al recreo? Pero ¿cómo va a entrar después a clase? Pensando que todos somos iguales. Y esta evaluación te va a demostrar que, mira, esta chica, este chico no puede tener una perspectiva, no podemos tener una respuesta educativa universal, sino que tenemos que tener un diseño universal, donde todos y todas puedan aprender. Por otro lado, tengo que saber cuál es el desarrollo de sus habilidades básicas del aprendizaje escolar. Es un chico que tiene un pensamiento matemático, es un chico que conoce que el lenguaje oral se representa gráficamente, es un chico que logra aprender cuando se le relata, es un chico que comprende la cultura escolar y comprende la estructura de la rutina diaria, porque muchas veces, por ejemplo, tercero básico, y lo vamos a evaluar con multiplicaciones de dos dígitos o con divisiones de dos dígitos en sexto básico, y resulta que me encuentro con niños que son preverbales, que presentan discapacidad intelectual, que tienen déficit atencional y dispraxia motora. Entonces tú ahí dices, no, no, nos rayamos, nos volvimos locos, estamos chiflados. Y es porque no hay una coherencia entre la manifestación de la condición, entre los procesos cognitivos de base, el nivel de desarrollo de las habilidades que están a la base del aprendizaje escolar, y estoy únicamente centrada en el dominio celeste, que es el dominio curricular. Es que va en cuarto ya tiene que multiplicar. Y yo digo, a ver, profesor, profesora, conversemos. Ese aprendiz autista, no porque es autista, le estoy diciendo esto, sino que usted se ha dado cuenta que hay una discapacidad intelectual, además de autismo, se ha dado cuenta que es un chico preverbal, se ha dado cuenta que es un chico que todavía está en el nivel concreto para la exploración del entorno, se ha dado cuenta que no comprende el lenguaje matemático a pesar de estar en tercero básico. Entonces viene la respuesta tradicional. Es que si ya está en tercero básico, debiese saberlo. Ah, volvemos a la cultura tradicional. Quiere decir que yo evoluciono en los cursos, la trayectoria educativa, solo con el criterio del dominio curricular, es un error, porque desde el 2015 que tenemos un decreto que se llama Decreto 83. Por lo tanto, la diversificación curricular es posible en la medida que yo evalúo psicoeducativamente y pedagógicamente y puedo evidenciar que este chico presenta habilidades básicas al aprendizaje en lo que hay un desfase evolutivo entre lo que me pide el currículum de tercero básico y el desarrollo evolutivo del aprendiz. ¿Se acuerdan los que estudiaron pedagogía, psicología de Vygotsky? Zona de desarrollo real y zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Exacto, Kelly.
Son zonas de desarrollo próximo, pero en base a la zona del desarrollo real. Yo no puedo correr 45 kilómetros si no corro de aquí a la esquina. Es una cosa de lógica. Y por lo tanto vamos a tener que tomar decisiones. ¿Y cómo tomamos esas decisiones? Con evaluación, con evidencia, con levantamiento de información. Igual como cuando tú vas a construir, pensemos que no en las dunas, pensemos que en un sitio sólido. Vamos a construir y tenemos que revisar dónde vamos a construir, cuáles son los andamiajes que requiere este aprendiz para poder evolucionar. Pero voy a hacer una pregunta al aire. ¿Todos los aprendices van a correr 44 kilómetros y van a poder correr? No, y no pasa nada. Y es algo que yo insisto y las veces que puedo lo insisto. No pasa nada, chicos. Es otra vida. Cuando tú tienes un hijo, una hija, un estudiante y estás comprometido con él e identificas que su desarrollo es divergente, vamos a tener que avanzar en otra lógica educativa. Y ahí les hago un spoiler, yo que tengo vínculos con el Ministerio de Educación. Eh, Hoy día se está analizando de cómo adaptar el CINCE con pictogramas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de que hay un colectivo neurodivergente que antes estaba muy encerradito y escondidito y por eso no había tanta preocupación al respecto en las escuelas especiales. Pero ahora que salen de las escuelas especiales, donde hay una tremenda riqueza y una tremenda trayectoria, ahora no, nos volvemos locos porque están en la escuela regular. Pero siempre hemos tenido que enseñar a leer, siempre hemos tenido que enseñar a calcular, siempre hemos tenido que enseñar habilidades adaptativas a estudiantes autistas con altas necesidades de apoyo. No es de ahora, es que ahora se trasladaron a la educación regular. ¿Y por qué se habrán trasladado a la educación regular? Porque Chile pertenece a la ONU y Chile firmó un tratado internacional, el 2008, en donde se comprometía, igual que los otros 149 países, a avanzar a una educación cada vez más inclusiva. Por lo tanto, eso es del 2008. Y antes había firmado otro tratado en el 94, en la Declaración de Salamanca sobre necesidades educativas especiales. Por lo tanto, todo lo que sale después, decreto 83, ley de inclusión, decreto 67, sistema de admisión sin exclusión y sin selección, responde a esta lógica. Ahora, para seguir, yo me hago pirámides para todo para poder explicar lo que quiero decir. Como docentes, desde el rol pedagógico, como psicopedagogos, educadores diferenciales, eh, profesores de aula, tenemos que tener dos miradas. Una psicoeducativa o psicopedagógica, a mí me gusta lo psicoeducativo, ¿ya? Basada en el desarrollo. Y por otro lado, tenemos que tener una mirada pedagógica basada en el dominio curricular. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos un aprendiz autista en nuestra aula, en nuestra escuela, nosotros tenemos que ver cómo ha evolucionado su desarrollo en las habilidades básicas para el aprendizaje. Recuerden, atención, memoria, lenguaje, cognición, desarrollo motor y todas sus derivaciones. Los que son educadores saben de lo que estoy hablando, pero nosotros en segundo, tercer año, desde que el mundo es mundo y de que se forma educadores o psicopedagogos, se le enseña de que para aprender hay habilidades que están a la base. Primero, sensoperceptivo. Segundo, motriz. Tercero, cognición y lenguaje. Desarrollo social y emocional. ¿Sí o no? ¿Me siguen la idea? Yo tengo que desarrollar habilidades para poder acceder al aprendizaje escolar. Y eso ocurre en los 6 primeros años de vida. Por eso la Mabel Condemarín hace unas décadas atrás hablaba de madurez escolar, que es un libro antiquísimo que todavía dan ganas de leerlo cada cierto tiempo. Cómo el ser humano se dispone a aprender desde habilidades cognitivas, habilidades psiconeurológicas, para poder desplegar el aprendizaje.
Pero por otro lado, también tenemos que saber cuál es el dominio curricular, porque una cosa es que tenga un lenguaje comprensivo restringido y otra cosa es decir que a nivel de la comprensión oral no logra eh, adquirir un aprendizaje por modelamiento o por relato a través de un cuento. Entonces son dos líneas de trabajo distintas, pero conectadas. Lo psicoeducativo, los psicopedagogos trabajan mucho en eso, levantando información sobre las habilidades básicas para el aprendizaje. Y por otro lado, necesito saber cuál es el dominio curricular. Entonces, cuando evaluamos en autismo, voy a determinar quién es la persona y cuál es su contexto, cuál es su desarrollo neuropsicológico, qué sé de él o ella, cómo están las habilidades básicas para aprender y las habilidades adaptativas, cómo maneja las actividades de la vida diaria y las rutinas cotidianas en la escuela, de qué manera aprende y participa en la escuela, cuáles son sus intereses, su autoestima, sus deseos, su sentido de eficacia y cuáles son sus anhelos de vida. Y esto según cada una de las edades, porque el de 3 años no le voy a preguntar cuál es su proyecto de vida, ¿ya? Pero sí cuáles son sus anhelos, sus intereses, sus necesidades y qué quisiera hacer cuando grande. ¿Ya? Entonces, vamos desde lo más esencial, que es la identidad y el contexto, hacia cómo se visualiza y se proyecta esa persona. Ahora, esa misma pirámide yo la tengo así, elaborada exclusivamente para fines académicos. Lo voy a explicar con mis manitos. Mientras desarrollo habilidades, ajusto el contexto. Cuando ya desarrollo una habilidad, disminuyo el apoyo del contexto. ¿Me explico? Si hoy día yo no puedo leer un texto complejo, porque es una habilidad que no he adquirido y que aún está en desarrollo, yo no te puedo hacer leer un texto complejo, porque eso es lo más excluyente y discriminatorio del mundo. Tengo entonces que ajustar el texto en función de tu zona de desarrollo próximo. Yo puedo leer un texto de 10 palabras. Bueno, entonces te voy a desafiar con 15, pero no con 100. ¿Y cómo puedo saber eso? Porque evalúo y establezco nuevamente atrás, tum, tum, establezco cómo están las habilidades básicas del aprendizaje en relación al nivel de dominio curricular. Y por lo tanto, desde una mirada psicoeducativa, tengo que saber cómo están las habilidades básicas al aprendizaje y de qué manera ese desarrollo impactó sobre el dominio curricular. ¿Y puede un estudiante que tiene habilidades de un niño de 8 años estar en octavo básico? Sí, les di 5 segundos de reflexión. ¿Desde qué perspectiva? Educación inclusiva. ¿Y qué implica la educación inclusiva? Implica la protección de las trayectorias educativas de los más vulnerables de ser excluidos. ¿Y cómo lo hago? ¿Le doy más horas terapéuticas? No. Contribuyo a su formación desde el ámbito multiprofesional, pero ajusto el entorno con sentido de realidad y sentido de participación y sentido de derecho a la educación. Por lo tanto, sí puedo hacerlo. Y puede salir de cuarto medio un chico que no domina la comprensión lectora inferencial, sí. Han salido muchos años a lo largo de la historia universal, sí. ¿Cuál es un ejemplo clásico que lo doy con mucho respeto? Los chicos con síndrome de Down, en su mayoría, presentan discapacidad intelectual. Si yo creyera que todo chico, chica, debe dominar el currículum después de 12 años de trayectoria, entonces tendríamos que decir arbitrariamente, no entres a la educación regular porque no vas a llegar a cuarto medio. Y eso no puede ocurrir, porque eso sería poner barreras al acceso a la educación. Ahora, sí puedo hacer la siguiente reflexión.
La educación regular le otorga formación sociolaboral adecuada a este chico con síndrome de Down y discapacidad intelectual, y ahí lo conversamos. Porque hoy día la educación regular sigue siendo científico humanista o técnico profesional con perfiles de egresos fijos. Incluso la inclusión educativa está resultando más viable en científico humanista que en TP, ya por los perfiles de egresos fijos que hay al momento de salir de una especialidad. Pero nadie pensaría y diría, no, pero ¿cómo ese chico con síndrome de Down va a tener cuarto medio? Pero sin embargo se lo plantean respecto a los chicos autistas. Y ahí uno no entiende. ¿Será porque su rostro no dice nada? ¿Será porque su rostro es fenotípicamente típico? Porque si él tuviese un rostro distinto, no nos cuestionaríamos. Si un chico con un rostro característico de algún síndrome en particular se desregula, nadie se impacta. Nadie dice, oh, se reguló. No, entiende que en la condición está la habilidad neurobiológica para el control de impulsos. Por lo tanto, nadie se impacta de ver a un chico con una discapacidad biológica desregularse. Pero los chicos autistas sí. Y es por eso que finalmente se promulga una ley de autismo. Por esa razón. Ya, pero hoy día no nos convoca a eso, así que vamos a seguir. Por una parte, entonces, yo tengo tres lados en este triángulo. Primero, el entorno le entrega los apoyos, protectores y oportunidades de desarrollo a ese estudiante, porque a veces quiero que los estudiantes sepan hacer cosas para las cuales no han tenido nunca una oportunidad de desarrollo. Conozco chicos de autistas de 25 años con altas capacidades que no saben andar en micro y no saben cuánto vale una Coca-Cola y no saben qué hacer con 10.000 pesos y no saben que 20.000 pesos son 2 de 10. Y ahí benditas terapeutas ocupacionales. ¿Ya? Porque finalmente, si yo no le otorgo la oportunidad a la persona, como me dijo mi hija el otro día, dame la oportunidad de crecer, casi morí 2 veces, dame la oportunidad de crecer y de ser adolescente. Eso significa entonces que doy apoyos, doy oportunidades. Al mismo tiempo que se desarrollan las habilidades, yo ajusto el entorno. Si hoy día logra subir 3 escalones, bueno, entonces vamos a poner 5, pero no vamos a poner una escalera de 25 peldaños. En la medida que tú ya subes 5, te pongo una de 7. Subiste 7, te pongo una de 10. Entonces el entorno se ajusta inversamente proporcional al desarrollo de habilidades. Mientras más habilidades, menos ajustes del entorno. Mientras menos habilidades, más ajustes del entorno. ¿Y esto es estático? No, pues amigos, es dinámico. Es dinámico. Y, dependiendo en función de la edad, del género, de la experiencia de vida, de los apoyos que le ha dado el entorno, del establecimiento, de la posibilidad de un buen profesor guía. Es dinámico. Por eso incluso la comunidad autista autorrepresentada dice que el autismo es una discapacidad dinámica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entran todas estas lógicas. No son sentencias. El autismo no es una sentencia, ¿ya? Sino que es una identidad que va evolucionando, igual que todos los seres humanos, tres para adelante, dos para atrás y uno para el lado, y que por lo tanto tengo que tomar decisiones respecto de quién soy y cómo funciono en relación a mis habilidades, en relación al contexto. Pregunta retórica. ¿Y esto no es la definición de discapacidad de la Clasificación Internacional de Funcionamiento del 2001, CIF 2001, donde se señaló que la discapacidad no estaba en la persona, sino que estaba en la relación con el entorno? Es exactamente lo mismo, pero visto de una perspectiva educativa y pedagógica. Y eso es lo que a nosotros nos convoca con Alejandra para nuestro próximo curso que nuevamente vamos a dar, pero que siempre se va actualizando porque el entorno va evolucionando también en cuanto a la demanda. Y hoy día hemos visto que los establecimientos requieren de ayuda para poder determinar los perfiles de apoyos.
Porque si yo no conozco, para ir cerrando esta presentación, si yo no conozco quién es mi estudiante, marco de la buena enseñanza para los que son profes, conoce a tu estudiante. Si yo no identifico quién es el aprendiz, qué habilidades ya están logradas para el aprendizaje escolar y cuáles aún están en proceso de desarrollo, de qué manera las habilidades adaptativas se han ido perfeccionando. Si yo no sé cuál es el dominio curricular, si yo no sé cuáles son sus necesidades de apoyo, ¿cómo yo lo apoyo o lo ayudo en la escuela? ¿De qué manera resguardo su trayectoria educativa? ¿De qué manera oriento a la familia para la toma de decisiones vocacionales? Un chico, 25 años, en donde yo digo, este chico que salió de cuarto medio, que no ha logrado mantenerse en una carrera técnica por los últimos 3 años, 4 años, y empiezo a evaluar psicoeducativamente y llego a un tope y digo, ¿sabes qué? En este momento sí necesito una evaluación psicométrica, porque me estoy viendo un poco eh, atrapada con lo que yo puedo hacer a sus 25 años. Y ya para tomar una decisión, si seguimos en el acceso a la educación superior o vamos a una formación sociolaboral que dan algunas universidades, tengo que tomar decisiones respecto de este aprendiz autista, independientemente de la edad. ¿Ya? Y eso es solo posible gracias a procesos evaluativos, psicoeducativos y pedagógico-curriculares. Porque si yo veo que ese estudiante autista no tiene dominio curricular de cuarto medio, no puedo pensar que va a estudiar estadística. Y ahí hay un sentido de realidad, porque no tiene ninguna habilidad de dominio de cuarto medio. Sale de cuarto medio y tengo que pensar, bueno, si no puedo modificar los perfiles de egreso de la educación superior, por lo tanto, la orientación vocacional tiene que ser a habilidades que él sí tenga, no las que no tiene, porque lleva 4 años dándose vuelta en centros de formación técnica, porque le vendo una historia, le vendo una carrera, le vendo humo, pero tengo que saber quién es la persona, qué habilidades están a la base del aprendizaje, cuánto se distanció del currículum regular y cuáles son las necesidades de apoyo que tiene para aprender y participar desde su realidad, desde su funcionalidad. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tendríamos que considerar, además de esos que ya hemos visto y que son básicos para tomar decisiones en autismo? ¿Cómo es la eficacia comunicativa? Acá. ¿Cuál es el nivel de inflexibilidad que tiene la persona y cuál es el nivel de impacto sobre las funciones ejecutivas? ¿Cuán autónomo puede ser respecto del aprendizaje? Porque, por ejemplo, una persona autista puede ser más rígida con chico con déficit atencional, pero resulta que las funciones ejecutivas pueden estar más afectadas en la persona con déficit atencional. ¿Ya? Entonces, comparte muchas cosas el déficit atencional con el espectro autista. Yo siempre digo que son primos hermanos, ¿ya? Porque están en el mismo continuo, en ese continuo de afectación de la comunicación social, las funciones ejecutivas, la flexibilidad mental. Un tercer elemento que debo tener siempre en consideración es la regulación de las emociones, porque el desarrollo emocional es una barrera para el aprendizaje. Muchas trayectorias educativas se ven truncadas por desregulaciones emocionales de afectación en salud mental. Tengo que visualizar cuál es el procesamiento, el nivel de procesamiento sensorial, eh, la, las características del procesamiento sensorial, porque hay muchas conductas evitativas o de búsqueda restringidas que tienen que ver con la modulación sensorial de conductas evitativas, de no querer estar en ciertos lugares, no porque no pueda estar, sino porque sensorialmente no están ajustadas a mis posibilidades sensoriales. Y ahí, bienvenida a las terapeutas ocupacionales, y aquí en comunicación, bienvenida a las fono, y aquí, bienvenidos los psicos, ¿ya? Funcionamiento adaptativo,
de qué manera todas esas habilidades se ponen en juego respecto a su autonomía y su autodeterminación, porque claro, puede tener un CI de 90, estoy inventando, pero resulta que de verdad que no sabe que todos los días tengo que bañarme, que para salir necesito dinero, que tengo que saber cuánto vale el metro, que tengo que saber que no puedo llegar y empujar para bajarme del metro. Entonces, hablamos de funcionamiento adaptativo desde una perspectiva amplia. No estamos hablando de la adaptación en relación a una habilidad en particular. Y ese funcionamiento adaptativo se visualiza en relación al entorno. No le puedo pedir a un niño que ande, que sepa andar en metro si en su ciudad no hay metro, ¿ya? Entonces tiene que ver con el contexto. Y por otra parte, el dominio curricular, entonces estas son las 6 dimensiones críticas que nos parecen que deben estar en juego cuando nosotros hacemos evaluaciones iniciales y de proceso en el contexto escolar. Recordarles que estamos en un contexto educativo, por lo tanto la evaluación siempre es funcional, no es clínica. No quiero saber quién no sabe, quiero saber cuál es su nivel de desarrollo para apoyarlo. Y es súper distinto hacer un informe de evaluación desde una perspectiva clínica, donde quiero dar evidencia de lo que no, a una evaluación psicoeducativa y pedagógica curricular, porque lo que quiero hacer es contribuir a ajustar el entorno escolar para proteger la trayectoria educativa. Y cuando protegemos la trayectoria educativa, lo que estamos haciendo es protegiendo el derecho a la educación, finalmente. Bueno, aquí está el código de barras para que puedan pinchar, visualizar claramente cómo viene este curso de batería, de qué se trata, cuántas sesiones tiene. Estos seminarios nos permitan a nosotros mostrar el trabajo que estamos desarrollando junto a DIPA y también tomar un poco el pulso al interés que hay respecto de ciertas temáticas. Así que agradecer a las 714 personas que se han mantenido durante este pequeño ratito en el que he estado con usted. Adelante, estudios. Muchísimas, muchísimas gracias. Vaya qué presentación, qué ganas de masificarla, es necesario. Por ahí muchas flores en el chat, personas que ya la conocían, personas que la vienen ahora a conocer a este seminario y están sumamente maravillados. Pasamos entonces a la ronda de preguntas. Manitos arriba, por favor, en reacciones para que podamos ir en orden. Margarita, a ver, sí, Margarita, vamos. Hola, Margarita. Veo que habilitaste tu audio, pero no se escucha. Ya, algo pasa por ahí, hay problemas técnicos, pero podemos seguir con Sheila. Solo agradecerte, Marcela, por existir, dice Pablo. Un poco mucho, ¿no? Gracias. Es que en realidad, sí, la existencia es así, Quiero que mi marido hacen diga eso cambios. mismo, lo mismo que dice Pablo, lo diga mi Juan. Seguro que sí. Ya. Vamos con Sheila entonces. Hola, ¿me escucho bien? Sí, Sí, ya. Bueno, agradecer, de verdad que inspiras, escucharte es como algo muy emocionante. Y bueno, mi pregunta estaba enfocada, lo hice en el chat, que cuando tú estabas hablando como el informar a los papás, como este golpe de realidad. No sé, por ejemplo, yo puse en el chat, es como un duelo, porque siento que de alguna manera los papás pueden verlo de esa manera. Entonces mi pregunta está enfocada en eso, como cómo tú podrías como plantearlo de una forma muy desde el vínculo, desde el enseñar, no sé, como un consejo quizás es lo que te quiero pedir. ya. Bueno, los que han venido trabajando con Alejandra y conmigo en los últimos años saben que trabajamos desde una planificación centrada en la familia. Ese es el modelo, ¿ya?
y desde una planificación centrada en la familia, tú no informas de sopesón nada. No es como que yo un día te digo, mira, yo creo que no. Es un proceso continuo. Es un proceso que inicia en el momento en que empiezas a trabajar con la persona y siempre desde una perspectiva positiva vas describiendo necesidades de apoyo y no las restricciones. Ahora, yo no creo que hay duelo. No es que desconozca la tristeza. Ya me han hecho alguna crítica al respecto, así que lo voy a explicar con calma. No es que yo no reconozca la tristeza y el impacto que genera una persona con discapacidad en la familia porque sería irreal, ¿ya? Eso nos pasa a mí, me pasa a mi familia también. También vivimos la discapacidad con mucha intensidad y con mucha resiliencia en nuestra propia familia. Sin embargo, nosotros tenemos una mirada de que es parte de la diversidad humana por estadística, por lo tanto, ¿por qué no iba a pasarme a mí? Si una cosa estadística, el 20% de la población presenta algún tipo de discapacidad o de divergencia. Bueno, si me pasó a mí, no es que sea afortunada porque es un regalo divino, sino que, mira, me tocó con la prevalencia que hay de autismo, esto es muy probable que en alguna de las tres generaciones que hay de mi familia se presente el autismo. Entonces, más que duelo, ese sentido de realidad empieza desde la infancia y empieza en el momento en que tú ayudas a esta familia a identificar los apoyos que va requiriendo esta persona. Ahora, si yo lo planteo desde una perspectiva negativa, la familia legítima y naturalmente se va a poner a la defensiva. Entonces, cuando yo trabajo con las familias de una perspectiva de resiliencia, de colaboración, no de experto, de empoderamiento, y no lo he tratado de mamita, papito, sino que lo empodero como la primera fuente natural de apoyo, la familia es re sensata en general. Claro que hay familias inadecuadas como en toda la viña del Señor, como dice la cultura popular. Por supuesto que sí. La negligencia parental no está solo en autismo. La negligencia parental es un fenómeno que ha sido estudiado transversalmente a distintas condiciones. Seguramente esa familia negligente con el hijo va a ser negligente con un autista como con un neurotípico. ¿Ya? Entonces, para responder claramente, son procesos de acompañamiento a la familia para que la familia vaya descubriendo las necesidades de apoyo del hijo. Habitualmente no tienes que informar nada, la familia lo descubre sola. Incluso en muchos casos en que no veo realidad, no veo realidad por desesperación. Muchas familias dan vuelta y vuelta por establecimiento, pero no es porque estén buscando algún diagnóstico distinto, si ellos saben que son autistas, sino que en el fondo ese proceso de desesperación, de no saber qué hacer, los llevan a entrar en conflicto con los profesionales de apoyo, con los colegios, con los terapeutas, con los médicos, porque hay mucha angustia, ansiedad y se les ha acompañado poco. Las familias de personas autistas requieren de un acompañamiento, requieren de mucha empatía, no complacencia, requieren de mucho respeto y de escucha activa, pero no es distinto a lo que requiere cualquier niño, cualquier niña, ¿ya? Entonces, esa es mi respuesta. A mí no me ha tocado, la verdad, familias resistentes a lo que yo les digo. Lo que me ha tocado son familias que están tremendamente conflictuadas porque su dinámica familiar no es compatible con este hijo. Entonces ya tengo cuatro chicos súper, súper brillantes y tengo este cuarto y resulta que este cuarto exige que yo deje de trabajar, exige que trabaje media jornada, exige que me cambie de su, exige cosas que yo no puedo sostener. Por lo tanto, hay un tema de readaptación, hay un tema de resignificación. Y a algunos les cuesta muchísimo más porque han tenido creencias rígidas antes. Y seguramente si yo no acepto a mi hijo autista, tampoco acepto a mi hijo con alguna diversidad sexogenérica, porque eso es transversal. En general, la rigidez, las creencias de rigidez y de falta de sentido de realidad tiene que ver con un propósito academicista o de un éxito entendido, un éxito que está puesto fuera, no está puesto adentro, está puesto fuera del hogar, no está dentro del hogar. Mi éxito en particular está dentro de mi hogar, no está fuera del hogar.
Nosotros somos exitosos en la medida que los integrantes de esta familia, de esta hija, somos plenos profesionalmente, laboralmente, como pareja, sexualmente, en todos los ámbitos. No es la hija autista, es un cúmulo de frustraciones o de disfrutes. Y bueno, y para decirlo en palabras simples, hay familias que les gusta ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, y que parte de la humanidad. Yo lo veo siempre lleno, soy como una optimista. A palos me quitan el optimismo. Yo siempre digo, uno no puede estar más de 8 horas triste. Si me paso para las 9, pido ir al médico al tiro, ¿ya? Porque ningún ser humano merece ese dolor. Esa es mi respuesta. Un poco ambigua en realidad, pero hice lo que pude. Vamos con la otra. Muchas gracias. Gracias entonces por esas reflexiones. Seguimos con Cindy. Hola, buenas noches. Buenas ¿Se noches. me escucha? Sí, Bueno, nos, ¿cómo explicar? Lo que pasa es que yo trabajo en la universidad en un centro de salud con inclusión y trabajo con estudiantes TEA, con diagnóstico, etcétera. El tema es que muchos relatos de mis estudiantes me hicieron que me diera un bichito en el cual yo me hice las pruebas para diagnosticar el TEA y todas esas cosas que tenía como de niña que nunca comprendí, que me decían que era rara, que era aquí, que era allá, me hizo darme cuenta de que no hace estamos a años luz de cambiar mentalidad de muchas personas. Porque si somos estudiantes y recibimos no bullying, sino como no una discriminación, por decirlo así, por pensar, sentir, creer y aprender diferente, en el ámbito laboral también pasa. No me pasa a mí, pero lo he visto. Y sobre todo ahora que estamos trabajando con estudiantes en formación profesional, que es un desafío y como dijo aquí la expositora y lo valoro mucho, el optimismo. Entonces, le quería hacer una consulta relacionada con saber si se viene algo a futuro para educación superior, porque la mayoría de las cosas que nosotros podemos abordar relacionado con lo que es el TEA es para educación regular y creo que es Sí, sí. importante también que educación superior tenga instancias, bueno, está el tema de la ley TEA, por ende trabajamos en base a esa ley, pero alguna normativa, algún decreto que nos dé la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan tener más oportunidades, porque la Ya. verdad yo noto que hay docentes en la universidad que les falta entender de que somos todos distintos, somos un espectro. Y dándome cuenta que mi diagnóstico confirma que soy TEA, lo cual me hace sentir más libre, más tranquila, me hace empatizar con las necesidades de aprendizaje de cada uno. Entonces, esa es mi pregunta, si hay algo para educación superior. Gracias. No, vale, Cindy. Bueno, qué bueno que asumas así tu condición, tu identidad. Me alegro que sea una tranquilidad, una explicación y de alguna manera te perdones a ti mismo un montón de cosas, que es lo que suele pasar con las mujeres autistas que son diagnosticadas tardíamente. Sí, Lamentable, lamentablemente educación superior va más lento porque educación superior, las universidades son autónomas, ¿ya? Y tienen proyectos educativos institucionales menos flexibles que los proyectos educativos institucionales de la educación regular. aunque sean del Estado. Eh, Aunque sean del Estado. Sí, no, son autónomas, son proyectos educativos por principio, por la ley 15.427B. Se me olvidó la ley de educación superior, pero hay un principio de autonomía de los proyectos educativos institucionales de la educación superior, ¿ya? Ahora, lo que sí podemos hacer es tensionar desde la propia comunidad autista y de propia comunidad de profesores la necesidad de formación de esos docentes, ¿ya? Y esa posibilidad surge habitualmente en las propias comunidades autistas. Ustedes ya vieron que la Superintendencia de Educación Superior ha tensionado a las universidades después del suicidio de dos estudiantes universitarios respecto de sus prácticas profesionales, ¿ya? Y eso ha generado mucha tensión y un despliegue de la Superintendencia de Educación Superior en las universidades. Pero lástima que tiene que morir gente, por lo tanto evitemos eso y que las comunidades autistas
También yo digo siempre los DAE, a ver, el DAE, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, ha juntado a la comunidad autista para que se organice dentro de las propias universidades, porque claro, si uno habla, el otro habla, pero es distinto que hablen 100, ¿ya? Representados de alguna manera las neurodivergencias en la educación superior. El gran problema que hay en educación superior son los perfiles de egreso. El país no está dispuesto a titular a un médico que reprobó 5 ramos y que los dejó a media. No, no estamos dispuestos a que un ingeniero construya nuevamente edificios en las dunas, ¿ya? Entonces, obviamente que hay ahí una tensión, pero que se produce en Chile y también se produce en todo el mundo, que tiene que ver con los perfiles de egreso. Esos perfiles de egreso de la educación superior son fijos y por lo tanto requerimos establecer en la universidad perfiles de egreso intermedios, salidas intermedias, que no están las salidas intermedias. Y yo puedo llegar a 7.º año de medicina y echarme la carrera. Eh, Dar por tercera vez el examen de grado en abogacía y echarme la carrera. Y eso, los perfiles de egreso intermedios te permitirían, así como cuando tú haces un diplomado, magíster, doctorado. Mira, no llegaste al doctorado, pero saliste de magíster, de máster, ¿ya? Entonces, yo veo que va más lento la educación superior. Veo que va más lento no por una falta de voluntad, sino que va más lento por la autonomía de las casas de estudio. Y yo confío en que la demanda de la comunidad autista organizada o de la neurodivergencia organizada puede más que lo que diga un decreto, ¿ya? Porque claro, puede estar el principio de inclusión dentro de la educación superior, hay un principio, derechos humanos e inclusión. ¿Vale? Son dos principios fundamentales en la ley de educación superior. Pero resulta que si no demando ese derecho y no estipulo claramente que hay una vulneración, la educación superior no se mueve, no se moviliza. Entonces, no puedo responder positivamente más que orientarte a que quizás hay que saber cuántos son, dónde están, en qué carrera, cómo están organizados, qué profesores son los resistentes. Mira, yo en un último tiempo he ido a 3 universidades en Chile, ¿ya? Y yo nunca me pensé que iba a estar en la Universidad Federico Santa María, hablando de autismo y de ajustes curriculares, o en la Universidad Concepción, ¿ya? Entonces, tengo esperanza de que a medida que van sumando las otras, porque están viendo que la católica de inclusión, entonces la UPLA lo va a tener, ¿ya? Y la Santa María, no tiene, pero tiene centro médico. No, pues lo que falta es un centro de atención de educación inclusiva. Y así es como se va abordando de manera genérica. Esa sería mi respuesta, lo más optimista que te puedo decir hasta el momento. Muchas gracias, Marcela. Así que espero que algún día se dé una vuelta por la Universidad Arturo Prat allá en Iquique. La voy a Estuve una vez contactar. ahí, pero exponiendo, no La voy a directamente, estuve contactar. por la carrera de fonoaudiología, estuve en la universidad. Muchas Gracias. gracias, muy amable. Seguimos entonces, tenemos una consulta de alguien que esperó bastante rato, Margarita, que no se pudo comunicar por audio, nos dejó por escrito su duda. Necesita recomendaciones académicas para su hija que está diagnosticada con autismo y ella en particular está preocupada. Nos cuenta que es un estudiante de educación superior de 22 años y tiende a procrastinar, le cuesta ordenarse en los estudios y ahí no sé qué recomendaciones le podría entregar. Ya. Favorablemente hay educadoras diferenciales y psicopedagogas que están trabajando en el ámbito de la educación superior. Antes no habían, pero hoy día sí hay. ¿Ya? Conocemos a una, Marcela Mohamed, de Alianza Inclusiva, yo trabajo con educación superior y también psicólogas que van acompañando estos procesos, porque en el fondo lo que requiere esa persona es un acompañamiento. De la misma manera que lo requeríamos en educación media y en educación básica, pero respetando el ciclo vital, ¿ya? No en una sala con una mesa de párvulos y un Winnie the Pooh atrás, pero requerimos acompañamiento a esas personas. A ver, ¿qué asignaturas tienes? Esas asignaturas que tienes, ¿realmente puedes tomar las 7 asignaturas o puedes tomar 4?
Si vas a tomar esas cuatro, ¿cuál es tu horario? Revisemos tu horario. Estoy hablando de cosas muy básicas, de qué manera vas a organizar y qué plataforma de registro vas a utilizar. Conoce los planes de cada una de las asignaturas porque muchas veces por el déficit atencional que coexiste con el espectro autista, esto es muy parecido en ambas dimensiones, en ambos casos, no pueden organizarse porque el regulador personal está absolutamente en actualización permanente, como instalación, 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 instalación. Entonces la procrastinación, la angustia ante el desafío, el problema con las tareas simultáneas, prefiriendo tareas continuas, secuenciadas, y hay profesionales. Yo he visto que da resultado las educadoras diferenciales, las psicopedagogas que conocen el desempeño en el ámbito universitario. Esa sería mi recomendación. Es probable que tu hija Margarita lo que requiera es un perfil de apoyos, es levantar la información, determinar qué es lo que necesita específicamente. ¿Es procrastinación porque no puedo organizarme o porque realmente no tengo ninguna motivación por la carrera? Y esa falta de motivación por la carrera tiene que ver con que me siento excluida de los grupos o porque hay algún profesor en particular que genera mucho maltrato en el aula a los estudiantes, por lo tanto tengo una conducta evitativa con esa asignatura. Un caso de química farmacia que atendimos con Alejandra, había mucha procrastinación y mucha ansiedad porque había mucho maltrato en su universidad. Y como buen autista que tiene capacidad de autoprotección, la conducta evitativa era su salida. Y ahí lo que había no era una dificultad personal, sino que había una dificultad con los profesores y profesoras que tenían un manejo muy, muy maltratador de la formación. Además, hay muchos estudiantes autistas universitarios que son rígidos, por lo tanto, les cuesta mucho aceptar estrategias de resolución de desafíos. Es como, yo estudio así y yo estudio así. No, yo estudio a las 11 de la noche, después de que me di vuelta todo el día. Y no hay cómo sacarlos de esa forma de estudiar. O yo estudio copiando de nuevo el cuaderno o yo estudio pasando la grabación del audio de la clase a un cuaderno y tú te vas dando cuenta que no le está resultando, que no ha sido eficaz la estrategia, pero no la cambia. Entonces hay que levantar un perfil de apoyo primero. A ver, ¿cómo es la necesidad de ese apoyo? ¿Qué tipo de apoyo requiere? Y después decidir qué hacemos. Y eso lo hacen muy bien las educadoras diferenciales, las psicopedagogas. Así que esa sería mi recomendación, Margarita. Ya, ahora también Muchas gracias. espera que la poda neuronal que viene como a los 22 años también ayuda bastante, ¿ya? Donde hay una actualización del sistema nervioso central. Yo siempre digo, espera la poda, ten esperanza, ten fe, que la poda va a volver a reorganizar ese sistema nervioso central. Buen tip ahí. Em, lo bonito de estas instancias, estamos desde distintas partes, Colombia, Chilito completo y Ujú. tantos otros lugares, ¿cierto? Tenemos un mensaje por escrito de Margarita, luego le contesta Pía, luego Cindy le dice, escríbame Margarita, le deja ahí el correo y le ofrece mandarle material de apoyo sin ningún problema, así que es lo bonito de esta comunidad. Y vamos con la última palabra entonces, con Gerardo. Gerardo, ¿estás por ahí? Uy, se le apagó. Gerardo, ¿no? Gerardo en 3, 2, 1. Ok. Pasamos entonces a Macarena. Pucha, es una lástima, Gerardo. Supongo que estabas esperando, pero algo ahí le pasa a su audio. Macarena, vamos contigo. Hola, ¿me escuchan? Aquí estoy. Hola. Sí, hola.
Mire, bueno, me mandaron la invitación, es primera vez que la veo y me quedé ahí pegada, pum, concentrada, me gustó mucho. No tengo mucho tiempo de escuchar cuando me envían para Zoom y todo, pero esta vez algo me pasó que me quedé ahí. Yo quería hacerle una consulta porque se nota que una persona que sabe bastante, no la conozco, así que no sé nada de usted, por lo visto varios ya la conocen. Yo tengo un hijo TEA de 12 años y he tenido hartos problemas en su colegio, ya por el tema de la adaptación. Él se siente solo, de hecho él dice que es el infierno mismo, su colegio. Lamento mucho no haber tomado la decisión antes de cambiarlo tal vez a otro colegio. Bueno, pero ya no lo hice, está en séptimo. El otro día su neuróloga me dijo que hiciera lo posible de cambiarlo cuando pasara a la enseñanza media y no dejarlo ahí, porque él no tiene amigos en el colegio. Mi pregunta es, ¿esto puede cambiar en algún futuro? Si yo lo cambio de algún colegio, ¿puede mejorar? Eh, y si él cuando sea más grandecito va a poder entablar relaciones como lo hago, no como lo hago yo, no quiero que sea como yo, pero que no se sienta solo, él se siente súper frustrado, a mí me da mucha pena cuando me dice que él va a ser una persona sola, de hecho su autoestima siempre se está como, ¿cómo se dice? Saboteando, Sí, sí, se sí, está, sí. sí, Entiendo, siempre. entiendo lo que Yo le voy a pasa. ser solo, yo no voy a ser nadie, yo voy a ser solo, yo no voy a tener amigos, yo no voy a tener polola, yo no voy a tener esto. Hoy he intentado hacer muchas cosas, pero mañana, por ejemplo, tengo una entrevista con el equipo PIE que yo considero que tienen bastante poco conocimiento. No lo incluyen, siento que el colegio no trabaja en la inclusión para que lo incluyan en la sala para que trabajen los compañeros. No estoy pidiendo que sean sus amigos, pero que él no se sienta solo. ¿Cómo se puede abordar eso? Bueno, yo tengo una hija con la misma condición, de 12 años, que va en séptimo, y no dudaría de cambiarlo si yo la veo mal. Yo estoy pensando también en cambiarla, porque en el fondo el impacto que genera un entorno negativo para mí como persona es incalculable. Es decir, el impacto que hay en la pubertad, cuando tengo relaciones humanas muy restringidas, cuando no tengo apoyos, cuando me siento así de solo, eso implica dos cosas: el desarrollo de habilidades, por lo tanto, la psicóloga del PIE pudiese trabajar en habilidades sociales porque esa soledad es efectiva, porque nivel uno, ya me siento solo porque veo que los otros se vinculan y tienen una vida social activa y yo estoy fuera mirando como espectador, como el espectador de una película. Y yo intento hacerlo, pero la verdad es que biológicamente no me sale natural esa interacción social. Como dice mi Laura, oye, yo no sé cómo conversan las personas que no se conocen, cómo empiezan a hablar, porque para nosotros más neurotípicos, eso es como, no sé, yo últimamente converso con la señora de la caja, con el de, soy amiga de la vecina, ya me paso al otro lado, como buena déficit atencional, no, converso con toda la gente, se me olvidan las cosas, vuelvo, una locura. Pero ella me dice, ¿cómo lo hacen esto de conversar espontáneamente y naturalmente? ¿Pero de qué? ¿Qué le digo? ¿Cómo sé lo que tengo que decirle? Como que fuera un guión. Y para nosotros no es un guión, es algo que surge de la naturalidad misma. Entonces, cuando tenemos entornos que no me acompañan en ese vínculo con los otros, donde me dicen, ya, júntense en grupo, oye, terrible, po. Oye, los voy a cambiar de puesto, oye, venga a exponer delante de todos, eso es terrible, porque el cortisol es igual como el agua en las dunas, estoy pegada con eso, que empieza a horadar, empieza a carcomer, el cortisol empieza a carcomer el alma. Entonces un niño de 12 años que tiene ese nivel de soledad puede tenerlo en otro colegio, pero lo importante es que tenga el apoyo de adultos que le brinden seguridad y referencia afectiva. Ya, no te preocupes, yo te voy a ayudar.
no te preocupes, no te voy a sorprender con un trabajo en grupo. No te preocupes, yo no te voy a cambiar intempestivamente de puesto. Voy a armar los grupos en función de tus características. Cuando yo veo adultos que se disponen a proteger, yo puedo tener el curso en contra, pero tengo un adulto que me protege. Pero si Es que estoy solo, estoy solo, po. Es que sabe que cuando yo he pedido esto, oye, yo en marzo me acuerdo, porque yo soy súper eh, pendiente de las cosas de mi hijo. Voy al colegio, conozco a los profesores, conozco todo, siempre Lo que conversando uno con todo. hace por... Y un profesor me dijo, el de matemática, porque aparte mi hijo tiene discalculia, entonces está en séptimo, están pasando casi álgebra y mi hijo no entiende nada. De hecho, le tengo un profesor que le está enseñando como de base cero, porque mi hijo no entiende. Entonces le dije, profesor, ¿usted sería posible que usted viera su planificación y pudiera ayudar a mi hijo entregándome a mi material y todo? Yo no puedo hacer eso. No, yo no puedo entregarle material a usted. Además, el que viene a clase es su hijo, no usted. Y yo Ya, así bueno, como, te tengo que decir que hay una ignorancia en este país, que es triste, y que muchas veces entonces, somos las familias cuando que yo, tenemos que liderar el cambio. claro, disculpe, y cuando yo pido que lo incluyan, eso me responden, porque mi hijo es como usted lo mencionaba. Mm. eh, Sí, Me dicen, pero es que no se le nota. Entonces digo, hijo, hace algo para que se te note. No se le nota, no tiene cara de, es que su cara es normal, es que como él come, habla y se expresa bien, porque se expresa muy bien, supuestamente, entonces él no tiene ninguna otra necesidad, es súper fácil. ¿Por qué no lo hace? Porque es cabro chico. Entonces, ¿cómo lo vinculo con los demás cabritos, o con, perdón, con los demás niños que están mucho más sexualizados aparte, están en séptimo básico? Tiene compañeros que hablan de todo tipo de sí, cosas sí, y mi hijo, sí, sí. claro, es más infantil, pero ellos me dicen que no pueden hacer nada porque no pueden obligar a los niños y mi hijo queda solo en una banca y eso me da mucha pena. Yo desgraciadamente vivo en una comuna pequeña, entonces, por ejemplo, mire, acá los colegios son así. El colegio de mi hijo tiene liceo, tiene hasta cuarto medio. Lo voy a cambiar. Tengo dos opciones. El liceo municipal, que ahí hace poco, oiga, usted comprenderá, arma, pistola, cuchillo, de todo tipo, ¿ya? En la sala. Está la que arde en el liceo. Hay otro colegio que tiene hasta octavo, otro que tiene hasta octavo. No tengo como muchas posibilidades. Digo, tendré que irme a Concepción. Yo soy de Concepción. Tendré que irme, dejar todo acá, irme para allá. Yo Cuesta, me porque pondría como un está la... tiempo. No puedo extenderme en mi respuesta como me gustaría, Sí, pero sí. yo me pondría un tiempo y una meta. Es La que ley de autismo, la puse hasta octavo. la ley de autismo protege a tu hijo. Lo que pasa es que hay una falta de información de que los ajustes del entorno son parte de la normativa vigente. Por lo tanto, el ajustar currículum, vínculo, relación con la familia, dispositivos de gestión, todo está normado. Quizás tienes que meterte en la página del ministerio, especial.mineduc, o en YouTube, Mineduc, buscarme con los webinars que hay respecto a los establecimientos educativos. ¿Ya? Preguntaban por mi correo. Favorablemente mis amigos de Adipa me mandaron un correo para que yo no tuviera que estar dando otro. marcela@adipa.cl, que es más fácil de decir cuando estamos en el seminario de ADIPA y en los cursos de ADIPA. Entonces, si me quieres escribir para que yo te dé estos enlaces, porque lo único que tiene tu hijo ahora, Macarena, es tu formación. Por lo tanto, motivarte a que veas esos videos para que puedas debatir, discutir y presentarle al colegio la norma vigente. Y si esa norma vigente no se cumple, también existen las denuncias en la Superintendencia de Educación. Ya cuando ya no es posible el diálogo, necesitamos un mediador técnico, para eso está la CIE. Por lo tanto, quizás me puedes escribir a marcela@dipa.cl y haré lo posible por contestarte con información. Le agradezco, muchísimas gracias. Vale, Trinidad, yo creo que está todo el mundo Eh, esperando el sorteo, sí, así que si quieres sí, pero vamos. no. Sí, es que igual está súper interesante. Lo que pasa es que tenemos un par de intervenciones de Maximiliano que nos dice que le Perfecto. gustaría añadir algo de información a lo de Macarena
porque nos quiere contar desde una Sí, primera por su persona. primera persona. Vamos, Maximiliano. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Maximiliano Poblete Pizarro de la ciudad de Antofagasta. Estaba escuchando muy en silencio la intervención de la mamita Macarena. Yo soy TEA, fui diagnosticado justamente, no solamente ahora de grande, sino que también desde muy niño con el síndrome de Asperger, a los 9 años de edad. También sufrí lo que justamente está viviendo su hijo. Y no solamente hablo desde el pasado, sino que también en el futuro e incluso en el presente también lo viví. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo pasé por más de 10 colegios. Mi madre me tuvo que cambiar de cada colegio en cada colegio. Fui rondando como una pelota. ¿Por qué? Porque justamente muchos profesores y profesoras justamente no se dan el tiempo de, digamos, empatizar, tener un poco de conciencia y tampoco saben cómo eh, tratar con chicos TEA, con chicos Asperger, y nos discriminan a varios, a varias. He escuchado este testimonio en varias bocas de muchos Asperger, de muchos autistas, e incluso justamente me pongo a pensar en lo que yo vivía hace muy poco, cuando saqué mi cuarto medio, gracias a Dios, lo logré sacar con profesor en casa, porque en el colegio en el cual estuve, dos profesoras a mí me trataron de manera horrenda y el equipo PIE no hizo nada, solamente lavarse las manos y decir que ellos no podían hacer nada porque simplemente éramos bichos raros, que a nosotros nos dejaban de lado porque no sabían cómo tratarnos, no sabían cómo llegar a nosotros. Inclusive había una chica en el patio que la dejaban sola porque la chica que tenía diagnóstico TEA, ella no sabía cómo interactuar con sus pares. Yo tampoco, en el pasado lo viví y tampoco supe cómo interactuar con mis pares. Hablo de niños y más bien me gustaba conversar con adultos. E inclusive cuando yo muchas veces hablo de mi testimonio, me dicen, oye, pero ¿y cómo tú pudiste salir adelante? No, no es eso. No, no importa cómo yo puedo salir adelante, siendo que muchas veces me diagnosticaron y muchas veces también me discriminaron por el mismo diagnóstico TEA. Cuando incluso me decían, oye, pero si tú eres un estúpido, eres un tarado, eres un payaso, vienes acá al salón de clase y ni siquiera sabes escribir, ni siquiera sabes redactar lo que la profesora está diciendo en la pizarra en tu cuaderno. Tienen que ayudarte, eres un bobo, eres un tonto, porque de un escalón de 11 pisos vas a quedarte simplemente en el segundo piso y no vas a poder subir y escalar más. Las profesoras inclusive muchas veces me trataban muy mal porque me decían ellas, oye, huevón, escribe, oye, tonto, pero redacta, oye, pero ¿cómo voy a estar pegada contigo enseñándote todo el tiempo? Es tremendo. Oye, Gil, hace algo. Y yo de verdad me colocaba a llorar. Inclusive una vez me dejaron encerrado en la sala de clase y mi profesora jefa tomó con su mano la puerta, todavía me acuerdo, de la sala de clase. Todos mis demás compañeros salieron y a mí me dejó adentro, hasta que tuve que llamar a mi mamá para que ella interviniera con el equipo PIE para que me dejaran salir. Y la profesora me dijo, si tú sales de esta sala de clase, eres un delincuente, eres un aprovechado que simplemente viene aquí a no hacer nada. Y yo Claro. tuve que tomar
con mi mano, hice fuerza, le apreté su mano para poder salir por debajo y irme a la sala a pie. Y la sala a pie dijeron cuando incluso mi madre envió una carta al expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse. ¿Y saben lo que dijeron? Que solamente había sido un levantamiento de voz, que no había sido más que eso. La profesora de química me trató horrendamente, me trató feamente, inclusive me insultó delante de todos mis compañeros y mis compañeros, gracias a Dios, recibí el respaldo y el apoyo. De verdad, es horrendo lo que pasamos nosotros, los TEA, y es de verdad un infierno porque nosotros que queremos sociabilizar, que queremos vivir con nuestros propios pares en los colegios, en los liceos, en las escuelas públicas, privadas, no nos dejan. También hace poco estudié en el AIEP, también lo mismo, a mí me cortaron el saludo, no me dejaban hablar en el salón de clase, ni siquiera mis compañeros me miraban, mis profesores me ignoraban. Cuando Mm. dijeron que iban a redactar una charla con psicólogos, psiquiatras, para darle una charla a mis compañeros sobre lo que era el autismo, lo que era el Asperger, y al final no hicieron nada y dijeron, ah, no, es que estos niñitos son tan cambiantes que simplemente no hay que ignorarlos nomás. Si era el que empezó el conflicto. Y a mí me dejaron Entendemos. solo. Entendemos, Maximiliano, que lo has pasado súper mal y que quieres compartir con nosotros ese testimonio. Y justamente es por eso que estamos tratando, a través de las políticas públicas, de la ley de autismo, de la formación de ADIPA, de la formación ministerial, por todas partes estamos tratando de cambiar creencias para que ningún estudiante viva situaciones como la que tú describes. Solamente Muchas admirar tu gracias. resiliencia y tu generosidad para poder compartirla con nosotros, porque sabemos que es súper difícil, pero por eso cuando yo estaba hablando y empecé la charla, dije, voy a hablar de las personas autistas con mucho respeto, en tercera persona, porque otra cosa es en primera persona. Y tú le has dado valor a este seminario también porque has aportado tu primera persona. Así que enormemente Muchísimo. agradecida y te quedas también con mi contacto. Si en algo eh, puedo ayudar, marcela@dipa.cl, pero ya veo que tienes un movimiento y agradezco muchísimo que te hayas metido a este seminario y hayas podido compartir con nosotros esa experiencia. Y sé que a todos los participantes que se quedaron hasta esta hora, ahí también esperando ese sorteo para poder ser parte de nuestro curso, te agradecen enormemente la generosidad que has tenido de compartirlo. Y bueno, no desista. Yo siempre aplico esa frase, no desistir, descansar y continuar adelante. Tu experiencia te ha hecho un hombre fuerte y valiente, por lo tanto, seguramente puedes aportar en Antofagasta a que esto no vuelva a pasar. Así que muchas gracias, muy El amable. límite es el cielo. Muchas gracias a Exacto, todos y a exacto, todas. exacto. Gracias, Muchas Maximiliano. gracias. Muchísimas gracias, de verdad, también por seguir inspirando a ambos. Yo y creo que sacando igual la voz por muchos de los presentes, les agradecemos muchísimo, Maximiliano y queridísima doctora Marcela, por todo esto, porque nos inspiran, nos dan un vuelco en la percepción y nos ayudan a comprender que la empatía va más allá de solo una palabra y unas cuantas definiciones, sino que se siente en colores en el alma. No sé si se entiende. Bueno, vamos dando por finalizado entonces este seminario que nos anduvimos pasando, pero sumamente enriquecedor. Reitero las felicitaciones, los agradecimientos, los esperamos entonces en nuestro curso y muchísimas gracias, queridísima expositora. Gracias, los esperamos entonces en nuestro curso ya. Los voy a dejar listo para que ustedes vayan con ese sorteo. Un abrazo, que estén muy bien. Buenas noches a todos y todas. Gracias, Trinidad.